Amados hermanos, Dios los bendiga. Un gusto estar con ustedes de nuevo a través de este medio, ya que por segunda ocasión en este periodo pues no fue posible reunirnos aquí en el edificio en vida, pero bueno, creo que Dios está permitiendo que podamos hacerlo también a través de este medio. Y bueno, vamos a enseguida, y ya después de haber cantado, de haber alabado al Señor, vamos a disponernos unos minutos a estar en la consideración de la palabra de Dios, una palabra que esperemos que sea un elemento que impulse, que ayude, que incentive tu vida para resurgir y poder ser la persona, el cristiano, la iglesia relevante que necesitamos ser en este tiempo. Y para ello quisiera llevarlos a una reflexión. Le he puesto como título Los embajadores del reino del 2021. ¿Por qué? Porque aunque somos embajadores desde que fuimos llamados, desde que vinimos y nacimos en el Señor, cada tiempo tiene su propio reto. Y somos embajadores desde entonces. Sin embargo, el embajador se va transformando, se va preparando, capacitando, sensibilizando, y entonces va adquiriendo sabiduría de parte de Dios para ser el embajador apropiado para el tiempo que está viviendo. Y hoy, pues 2021, son estrategias diferentes a las de 2020 y de los años pasados. Dios nos dé la sabiduría para hacer lo propio en este año 2021. Quiero que leamos juntos este pasaje que se encuentra ahí en segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20, voy a leer, y dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Leí 3 versículos. En el primero dice: nos dio el ministerio de la reconciliación. En el segundo versículo dice: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el tercer versículo dice: somos, o así que somos embajadores en nombre de Cristo. No queda la menor duda entonces de este pasaje que hemos leído, ¿verdad? Que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto. ¿Cuál es el papel de nosotros como hijos de Dios, como cristianos? Definitivamente es el papel de reconciliadores. Embajadores, reconciliadores. Entonces, probablemente, hermanos, con el devenir del tiempo y con los problemas, las dificultades y muchas cosas que se asoman en nuestra vida, a veces podemos perder un poco el rumbo, ¿verdad?, de a qué fuimos llamados. Ser embajador al mismo tiempo y ser transformador también, ser reconciliador, tiene mucho que ver con servir, más que ser servidos. Tiene mucho que ver más con orar por las personas, a que oren por nosotros, ¿verdad?, a que otros nos sirvan. No es servir a la gente. Entonces, creo que tenemos que reconsiderar y retomar el verdadero papel de un embajador del reino de Dios, y mucho más hablar del embajador del 2021. Tal vez alguien diga: no, pues a mí me fue muy bien el 2015 o el 2010 o sabe cuándo, ¿verdad? Entonces sí estaba bien el asunto, ahí sí funcionaba, ahí sí teníamos resultados. Pero no estamos en el 2010 ni en el 2015, estamos en el 2021 y hay retos propios de este tiempo, y tenemos entonces que adaptarnos, tenemos que decirle al Señor: Padre, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? ¿Cómo quieres que lo
que lo haga. Así es que yo pregunto, ¿qué tan conscientes estamos nosotros del reino que hemos abrazado, el reino de Dios? ¿Conocemos el reino de Dios? ¿Sabemos de qué se trata el reino de Dios? Si no, pues tenemos que volver otra vez a la palabra y darnos cuenta qué es el reino de Dios. Y otra cosa también, entender, más bien si estamos entendiendo los tiempos que estamos viviendo. No, esto no es estático. Los tiempos cambian vertiginosamente. Ya la semana pasada fue una cosa y ahorita ya es otra. Y más, tanto por la tecnología como por las cuestiones sociales, por las cuestiones de salud, todo esto va cambiando, y entonces el Hijo de Dios tiene que estar apercibido de los tiempos, de las señales, de los propósitos de Dios para cada día. Y entonces, hermanos, los embajadores del reino de Dios son personas que siguen siendo embajadores. No importa las circunstancias. Si hay guerras, ahí están los embajadores, deberían estar. A veces que últimamente pues se regresan a su país o porque el país no los quiere allí, pero otros probablemente porque tengan temor, pero un buen embajador permanece allí. Si hay guerra, si hay problemas internos, si hay una guerra civil, si hay epidemias, si hay, yo no sé, amenazas de muerte, el embajador que tiene esa convicción de representar a su país en ese otro donde se encuentra, ¿verdad? Él permanece allí. Y hermanos, nosotros como embajadores del reino de Dios, pues permanecemos en nuestro llamado como embajadores. No podemos abandonar el papel de embajadores y decir, pues yo soy un simple ciudadano, ¿verdad? Y entonces yo necesito que todos me ayuden y vean por mí. El embajador representa. Y hermanos, dice la Biblia también que el reino de Dios es un reino que se distingue porque en él hay justicia, hay paz, hay gozo en el reino de Dios. Y entonces si nosotros estamos transmitiendo, enseñando, formando, manifestando el reino de Dios, en nosotros tiene que verse reflejado la justicia, verse reflejado el gozo, la paz. Y entonces yo creo que se nota en nosotros cuando tenemos nosotros gozo. No puede pasar desapercibido. Si hay alegría, contentamiento, paz en el corazón, entonces eso representa el reino. A veces, tal vez vamos a ser embajadores sin hablar mucho, pero la gente va a poder percibir en nosotros que el reino del cual estamos hablando, ¿verdad?, tiene esas características. Otra cosa importante, ¿verdad?, de los embajadores es que ellos saben perfectamente bien lo que va a ocurrir. No nomás en el país de origen o en el país donde están ellos siendo embajadores, sino en el mundo entero. Llegan las noticias, están ellos contextualizados con lo que ocurre minuto a minuto. A ellos no les cae por sorpresa una amenaza de guerra, una amenaza de bomba o un conflicto bélico social. No les cae sorpresa porque ellos son informados oportunamente como embajadores que son. Y hermanos, nosotros como embajadores del reino de Dios, no nos debe tomar por sorpresa, no nos debió tomar por sorpresa esta pandemia. Porque conocemos las noticias. Curiosamente la Biblia tiene miles de años y es la noticia. Es el informador más oportuno. Hemos leído hace mucho tiempo, ¿verdad?, que vendrían guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, crisis de todos tipos. Y entonces el cristiano no le debe tomar por sorpresa eso. Y es importante que no los tome por sorpresa porque, miren, hay embajadores desapercibidos, ¿sí? Y hablemos ahora más bien de los embajadores del reino de Dios desapercibidos. Y hermanos, el embajador que está en una ciudad o en un país, él no es de ese país, él está ahí para representar a su país de origen. Y entonces nosotros como embajadores del reino de Dios no vivimos en esta tierra, ¿verdad?, para enraizarnos en ella, para amar esta tierra en el sentido de apropiarnos de ella y amarla tanto que no nos interese el llamado que tenemos como embajadores. Recuerdo un himno muy viejito, ¿verdad?, que se llama "El mundo no es mi hogar". El mundo no es mi hogar, dice, yo de pasada voy. Tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Y el himno es muy claro en esto, ¿verdad?, que no podemos aferrarnos a las cosas del mundo. Dice,
Juan en su primera carta dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Pablo, hablando a Timoteo, ¿verdad? Ahí en 2 Timoteo 2:4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Se fijan cómo es importante no pegarnos a las cosas del mundo? Porque entonces nos va a ser muy difícil a realizar el trabajo de embajador del reino de Dios. Ya leíamos en primera cita, ¿verdad? Dice que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, que nos encargó la palabra de la reconciliación y nos hizo embajadores, ¿verdad? En nombre de Cristo, ¿sí? Entonces, recuerdo la historia donde Lot y Abraham y Lot caminaban juntos, salieron, ¿verdad? Iban caminando hacia la tierra que habrían de heredar, y en un momento dado, dice la Biblia que hubo problemas entre ellos por causa de los ganados, por causa del agua y otras cosas más, y entonces hubo que separarse. Lot tenía que caminar por un lado y Abraham por otro lado. Lo hablaron entre ellos como tío y sobrino, y le dice: pues mira, hay problemas entre nosotros por estas razones y tenemos que caminar ahora sí separados, cada quien agarre para un rumbo diferente. Y entonces Abraham, como un hombre de Dios, como un hombre confiado, sabiendo que él siempre sería prosperado porque estaba guiado por los deseos de Dios. Y Abraham decía: para donde yo me vaya, Dios me va a respaldar, porque yo vengo caminando por obediencia a Él. Y entonces ellos allí platican, y entonces le dice a Abraham: pues si tú agarras por aquí, Lot, si tú agarras por aquí, por la llanura, yo voy a agarrar por el desierto, o al revés. Y entonces dice la Biblia que Lot volteó y vio lo seco, lo desértico, y vio por otro lado la llanura del Jordán, verde, los pastizales y demás, y le dijo a su tío: ¿verdad? Pues yo me voy por aquí. Y entonces dice Abraham: no hay problema, tú escoge primero, yo escojo, como diciendo, por donde me vaya yo, me vaya bien. Qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros estamos apercibidos del llamado que tuvimos de parte de Dios. No importa en qué circunstancias estemos, si hay escasez, si hay enfermedad, si hay lo que sea, ¿verdad? Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida si estamos alineados a sus propósitos. Y como Abraham estaba alineado, él dijo: yo no tengo problema para escoger, escoge tú. Entonces, pero Lot vio con otros ojos, los ojos del mundo, los ojos de encarnarse, ¿verdad?, en esta tierra y olvidar tal vez lo que Dios les había prometido a ellos, que les heredarían una tierra que fluye leche y miel. Entonces, Lot se va y se mete, pues ya saben a dónde, ¿verdad? Va y termina en Sodoma y Gomorra, por allí. Y entonces él se olvida de lo que Dios les había prometido y se encarna o se enraiza en ciudades paganas, ciudades que olían mal delante de la presencia de Dios, pecaminosas, de tal manera que Dios decide destruir esas ciudades. Y claro, Lot pagó las consecuencias de eso. Su misma esposa no pudo abandonar aquella, aunque la abandona un poquito de tiempo, pero voltea y queda ahí paralizada. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. Como embajadores, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar volteando siempre, diciendo: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Como lo dijo Pablo en una ocasión. Y hermanos, de los embajadores, en este caso del reino, depende la reconciliación de la gente con Dios. Que Hermosillo se reconcilie con Dios depende de la iglesia, depende de los embajadores apercibidos. Porque ese es el ministerio que recibimos del Señor, nos encargó la palabra de la reconciliación. Entonces, yo me pregunto y le pregunto a usted, hermano militante de la iglesia,
¿Estamos realmente enfocados en el propósito que Dios nos dio de reconciliar a la gente con Dios? ¿O estamos descorazonados, estamos confundidos, llenos de temor, de angustia, y porque lo que está pasando? Acuérdense lo que dijimos al principio: el embajador verdadero, apercibido, no se sorprende de ninguna noticia. Él es informado directamente desde la sede de su país, y nosotros somos informados desde el corazón de Dios, y también a través de su palabra, de su espíritu, ¿verdad? Conocemos lo que va a pasar, no nos debe sorprender, y entonces esto genera paz, genera esperanza, confianza en la gente que estamos buscando reconciliarla con Dios. Pero si nosotros nos aferramos a cosas, a un trabajo, nos aferramos a riquezas, nos aferramos a amistades, nos aferramos a prácticas, hábitos, yo no sé, propiedades que hemos adquirido, planes terrenales, y en lugar de voltear para el desierto, volteamos para allá, para la llanura del Jordán, volteamos hacia Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces nos aprisionan los planes terrenales, y Dios no está interesado, o no es lo que el Señor desea. Amén. Ya les decía ahorita el corito ¿no? El mundo no es mi hogar. Yo de pasada voy, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que eso es lo que tenemos que pensar. Hemos dicho que Cristo viene pronto por su iglesia. Hemos dicho que Él aparecerá en las nubes, ¿verdad? Que la trompeta final sonará, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos con vida seremos arrebatados, transformados, y entonces iremos a encontrarnos con el Señor en los aires. Esto no ha cambiado. Esto está cada vez más cerca de lo que usted se puede imaginar. Entonces, hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero el Señor, el que está en Cristo, permanece para siempre. Hay dos textos muy interesantes que el Señor habla en relación a nuestra labor como embajadores. Dijo el Señor ahí en Mateo 10:16, el Señor dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y bueno, vaya recomendaciones que el Señor hace, ¿verdad? Sean. Es un llamado de atención. Sean así. Embajadores como astutos y sencillos. ¿Sí? Astutos, pues, ¿qué quiere decir? Ser prudente, ser cuidadoso, sagaz, discernidor, inteligente, sensible, estratégico. Tenemos que ser astutos, pero no como el enemigo es astuto también. El cristiano debe de ser también, no decir, no, porque Dios haga lo que Él le da la gana, yo aquí estoy. No, tenemos que usar la inteligencia que Dios nos dio, porque dice la Biblia que a veces los agentes, ¿verdad?, de las tinieblas son más astutos que los de la luz, y no debería ser así, porque Dios nos da capacidad e inteligencia para hacer estrategias. Si yo soy un embajador del reino de Dios y quiero realmente que la gente se reconcilie con Dios, yo debo de planear cómo le puedo hacer para que este grupo, esta familia, esta colonia conozca a Dios y reciba al Señor. No va a suceder en automático, solo orando nada más. Hay que hacerlo, sí, pero hay que hacer estrategia. Por eso cuando nos reunimos usted y yo y la iglesia, hermanos, ¿cómo podemos hacer? Hace unos momentos estábamos en una reunión aquí por Zoom, y estábamos planeando una reunión para mañana con Festiniños, ¿verdad? Y miramos los pros, los contras y demás, y antes de la reunión oramos a Dios, dijimos: Señor, danos sabiduría para que podamos planear esto bien y que no tengamos ningún problema ni de salud, ni legal, ni de ningún tipo. Y hermanos, Dios nos da la sabiduría. Entonces debemos de ser astutos para esto, tener, no malicia, pero tener, sí, discernimiento para hacer las cosas. Pero por otro lado tenemos que ser sencillos también como palomas, es decir, inocentes, válido la expresión, ¿verdad? Simples, inofensivos, no maliciosos, pues. Digo, el Señor, que no tenga el corazón como un niño como este, no podrá entrar en el reino de los cielos. Tenemos que ser así porque el amor de Dios está en nuestros corazones. También el Señor refirió otra parábola, ¿verdad?, que está ahí en Mateo 13:33. Hablando de embajadores del reino también. Y el Señor les dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura
que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. A eso se compara el reino de los cielos. Y podemos compararlo como un embajador. ¿Qué hace un embajador? No llega dando órdenes, gritándole a todo el mundo, aquí vengo yo para decirles que se salven. No es así. A veces quisiéramos que en una campaña, en un auditorio, en un estadio de fútbol, qué sé yo, desde ahí gritar y que miles de personas se conviertan. Bueno, ha habido experiencias que han ocurrido, estas son esporádicas, ¿verdad? No son los sistemas necesariamente. Vean cómo dice aquí, el reino de los cielos, el trabajo de un embajador es alguien que es colocado como en una cantidad de harina ahí en medio, y esa levadura va leudando toda la masa. Los panaderos y los que se dedican a repostería ponen levadura y la dejan ahí reposar, y con las horas toda la masa se va leudando y se va haciendo más grande, más grande, ¿verdad? Entonces así es, el embajador tiene que pensar cómo, de manera sutil, de manera disfrazada, porque dice que escondió en la harina. Nosotros nos escondemos en el sentido no negar la fe, al contrario, nos metemos como ovejas en medio de lobos. Parecemos lobos a lo mejor, pero no somos ovejas, pero queremos alcanzar a los perdidos para Cristo. Y esto tiene un precio. Estrategia, sencillez, orar, Señor, dame la estrategia adecuada, ¿verdad? Pero empezar a hacer, ¿verdad? No, es que no se puede, yo veo imposible, y hay muchas reglas, hay muchas prohibiciones, hay que esperar que pase la pandemia para hacer algo. Imagínate los gobiernos donde se prohíbe predicar el evangelio, pues no hubiera ni un cristiano, y hay miles de cristianos gracias a embajadores del reino que están allí, sabiendo el reto, sabiendo el riesgo que hay. Ellos corren el riesgo de su propia vida con tal de ser reconciliadores en este tiempo 2021. Amén. Y hermanos, ¿cómo le vamos a hacer entonces para realizar el ministerio de la reconciliación en este tiempo 2021? Alguien está esperando, dicen que hasta el 2022 se va a poder hacer algo. Pues si tú te quieres esperar al 2022, a lo mejor te agarra el rapto en la iglesia y te quedas esperando. Como las vírgenes imprudentes, o fatuas, porque no había aceite, no había pasión, no había compromiso, no había llamado, no había apercibimiento de lo que tenemos que hacer. Todos los años, no importa cuál sea, o todos los meses, puede ser el desafío, o el reto, o el peligro, Dios quiere que estemos realizando la tarea de reconciliar al mundo con Dios. ¿Ustedes creen que cuando Moisés mandó a los espías allá a que entraran a Canaán, no era peligroso? ¿No creo que llegaron ahí con una laptop o con lo que sea, bueno, o haciendo entrevistas a los cananeos ahí, ¿verdad? Señor cananeo, ¿cómo anda la cosa por aquí? Porque nosotros que venimos a conquistar aquí, queríamos saber cómo anda la cosa. No, era peligroso. Llegar allí, si miraban a un israelita que andaba ahí merodeando, pues era muerto de seguridad. Entonces ellos fueron, pero iban pensando pues, que Dios estaba con ellos. Y entonces entraron en medio del peligro. Se colaron en muchos lugares. Y hermanos, lo digo nada más esto, porque quiero decirte que cuando tú estás trabajando para Dios, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti en cuanto al peligro, pero también en cuanto a la provisión que tú necesitas para que puedas caminar en sus propósitos. Y ahora tenemos que pensar en nuevas estrategias, seguramente. No, es que antes repartíamos folletitos y que tocábamos la puerta de las casas, así se hacía y funcionaba. Sí, pues, pero a lo mejor ahora, en 2021, en este tiempo de la globalización y de las tecnologías, y cuántas cosas, hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? En los tiempos de Gedeón, ¿cómo peleó Gedeón? No sacó ahí unos misiles, nada de eso, ¿verdad? ¿Cómo peleó él? ¿Con cántaros? ¿Con teas ardiendo? ¿Verdad? Y con unas trompetas. Se fue todo el armamento que llevaban. Pero ¿qué pasó? Dios les dijo que así lo hicieran. Entonces ellos usaron el conocimiento de parte de Dios, fueron obedientes y usaron esa estrategia. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer nosotros ahora? No va a hacer con cántaros, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, de tanto que no tengamos otra claridad de parte de Dios, ¿qué tenemos? El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. ¿Qué tenemos nosotros?
pues tenemos computadoras, tenemos proyectores, tenemos laptops, teléfonos, tenemos, plataformas virtuales, tenemos, qué sé yo, todos estos elementos. Tenemos carro para movilizarnos y vamos a usar todo esto que Dios nos dio para hacerlo. Si tú dices, no se puede, eres un embajador desapercibido que andas fuera de los propósitos de Dios. Entonces, Dios no se... Quiero decirte algo muy importante. Si tú tienes un llamado de Dios para reconciliar al mundo con Dios y estás trabajando en sus propósitos, ¿sí? Y tú tienes un llamado de Dios para esto, tú no te puedes morir. Eso es interesante. No te puedes morir. Porque Dios te llamó para algo en sus propósitos y tú estás enfocado en eso que Dios te dio y todavía no has terminado con esa asignación de parte de Dios. Entonces, tú no te vas a morir aunque te pegue 3 veces el COVID, no te puedes morir. Dios no lo va a permitir. ¿Saben las veces que Pablo fue amenazado de muerte? ¿Saben las veces que Pablo fue apedreado, fue lapidado, naufragó, picado de animales por víboras y no se moría el tremendo? ¿Saben por qué? Porque tenía una asignación de parte de Dios para ir hasta Roma y al parecer pues a presentarse delante del César, que no era el propósito fundamental, era que en el ínter él predicó en todas las cartas que están ahí. Predicó en Roma, predicó en Corinto, predicó en Acaya, predicó en Macedonia, predicó en Tesalónica, en Colosas, y en Filipos, y en todo esto. Finalmente llega a Roma, ¿verdad? Donde cumple su última parte, y entonces sí, él sabe que ya no va a haber una vez más donde el Señor lo libre, porque había terminado su jornada. Y él puede decir entonces, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él no dice, Señor, no me dejes que me muera, qué miedo tengo. No, es que ya era el tiempo. Hay gente que está llena de temor, no me quiero morir tomando ahí de todo, ¿verdad? Porque el respirador y que me van a intubar. A ver, si tú estás trabajando en los propósitos de Dios, estás seguro que Dios te dio una asignación y estás en sus propósitos, ¿sí? Y Dios tiene un plan para ti. A lo mejor tú no lo sabes, pues, hasta dónde. Pero tú trabajas seguro de que si todavía no es el tiempo de Dios, tú no te puedes morir. Y no te vas a morir. Ahora, ¿qué pasa si te agarran parqueado y el Señor te llamó para ser embajador, para reconciliar al mundo con Dios y Dios tiene toda una trayectoria para ti, una asignación, y tú andas por allá, quién sabe en qué cosas? Andas en Sodoma ya. Andas buscando ahí otras cosas terrenales y ni siquiera estás pensando en tu llamado de Dios. Porque Dios no nomás te llamó para ser salvo y te llamó para trabajar en su obra y haciendo el trabajo de la reconciliación. Lo leíamos hace un momento. Entonces, si esto te agarra fuera de la jugada, ¿puedes morir? Sí. Andas fuera de los propósitos de Dios. Entonces, Dios te llama a trabajar para Él. Y pensando en esto, vemos cómo por ejemplo, hablamos de Pablo. Pablo fue preservado, su vida fue preservada muchas veces. Y entonces, ven cómo comienza el ministerio de Pablo. Comienza, si te recuerda la historia, ¿verdad? Dios habla con Ananías y le dice, ve y predícale o háblale, busca a este hombre, Saulo de Tarso, y le dice, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa era la asignación que Dios tenía para Pablo. Él va a llevar mi palabra, mi evangelio, mi mensaje ante los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. Y entonces, cuando Pablo viene al Señor, ¿verdad? Pablo no se va a morir antes de que él logre lo que Dios tenía planeado. Por eso muchos intentos de muerte y todo, pero no le hicieron nada. Era para verse muerto en todo eso. Pero no pasó porque había toda una asignación de parte de Dios. Todavía hay una parte muy interesante donde Pablo va rumbo a Roma y van en una embarcación y pues nadie pensaría que iba a quedar vivo nadie ahí. Porque naufragan en medio del mar, empezó con todo. Entonces dice la Biblia que el ángel de Jehová se le aparece a Pablo y le dice, diles a los compañeros que no va a morir ni uno, pero por causa tuya.
porque tú tienes una asignación que tienes que ir hasta Roma a terminar un trabajo allá. Y entonces lo quiero leer porque está muy interesante aquí, Hechos 27, del 22 al 25. Vean cómo Pablo habla a los demás marineros y a las autoridades romanas que van en el barco también, porque él iba preso, en el barco iba preso, en calidad de preso, tal vez no con grilletes ni nada de eso, pero iba con calidad de preso para ser entregado a las autoridades romanas y ahí ser juzgado. Pero iban otros presos también, e iban también soldados romanos. Y entonces, en esa tempestad donde naufragaron, o casi naufragan, ¿verdad? Antes de naufragar, pues, dice esto Pablo a los demás. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, es decir, la nave tronada. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, dice Pablo así, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¡Qué privilegio! Muchas personas, ¿verdad? Tal vez cientos que iban en este barco fueron librados de la muerte en el naufragio que tuvieron un poquito después, ¿sí? Por causa de Pablo, porque Pablo llevaba un trabajo, una asignación, y no podía morir, ¿verdad? Porque no había terminado con su trabajo. Entonces, hermanos, ¿qué les parece? Yo quisiera que usted no muriera antes de lo que el Señor tiene asignado, ¿sí? Que usted realice la tarea. Qué chulada, ¿no? Para decir como Pablo, cuando él sabe que ya terminó su tiempo, el Señor se lo está diciendo propiamente. Por eso él puede decir con toda la convicción, he terminado mi asignación. Ahora sí puedo morir sabiendo que todo lo que hice era lo que Dios me había asignado. Pero qué lástima que alguien se muere en otros rollos ajenos a los propósitos de Dios. No me gustaría a mí que eso me pasara, ¿verdad? Y hermanos, porque cuando estamos trabajando en el Señor, nadie nos puede detener. Eso es muy bonito esto. Y lo dice el Señor a Josué, ahí en el capítulo 1, versículo 5, le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué preciosas palabras que Dios te diga a ti, querido hermano, hermana. No te preocupes, tú síguele. Que hay este problema, tú síguele. No es que me amenazaron, tú síguele. Nadie te podrá hacer frente. Te pueden amenazar, te pueden intentar parar, pero el Dios al cual servimos, ahora en cancha va a decir, porque aquí viene mi hija, mi hijo, ¿verdad? Y nadie lo va a parar en lo que yo planeé para que él haga como embajador, como embajadora del reino de Dios. Amén. Y hermanos, también hablar de que, decirles, ya para terminar, que Dios se encarga también de suplir necesidades de los embajadores. No es que alguien tiene que tener una cuenta en el banco y dinero por aquí, propiedades y cuánta cosa para poder ser embajador. Tú puedes ser embajadora del reino de Dios, ¿verdad? Y puedes tal vez tener un ingreso, ¿verdad? Una economía baja, pero eso no impide que seas el mejor o la mejor embajadora. Elías era un embajador de Dios, sí era un embajador. Estaba en un lugar donde hubo gran sequía, no había que comer, y entonces el Señor le dice a Elías, vete fuera, sal de Israel, vete a Sarepta de Sidón, y ahí te va a alimentar alguien, ¿sí? Ahí te va a alimentar una viuda pobre, ¿sí? Se puede decir así. Ahí yo la he, ¿cómo se llama? Preparado para que te dé de comer, una viuda pobre, ¿no? Pues no le hace, sea rica o pobre, si me va a dar de comer, está muy bien. Entonces Elías, hermano, no se iba a morir. Podía pasarle cualquier otra cosa, pero no se iba a morir hasta que Dios tuviera el tiempo para Elías. Amén. Entonces, es una cosa muy interesante de que Dios ha prometido estar con nosotros y darnos cualquier soporte que necesitemos, porque vamos a trabajar para Él. Hermanos, quiero terminar diciendo que Dios quiere que
que te alinees a sus propósitos. Si tú no me has pensado que eres embajador del reino de Dios, pues sí lo eres, mi hermano. Entonces, tenemos que ser ahora embajadores útiles en las manos de Dios, embajadores apercibidos, sirviendo, amando, perdonando, orando, intercediendo por otros, orando porque la gente sane, porque la gente se reconcilie con Dios, porque las familias, los matrimonios. Eso es un trabajo precioso, y cuando estamos trabajando para Dios, hermanos, no nos falta nada. Te aseguro que si no estás en la asignación correcta delante de Dios como embajador, te va a ir como en feria, mi hermano. Te va a ir como en feria. Comenzando porque no hay paz en el corazón. Comenzando porque hay confusión, hay un espíritu de conformidad. No podemos. Pero si estamos en sus propósitos, ¿verdad? Aunque no haya muchas cosas, ¿verdad? Hay alegría en nuestro corazón, hay paz, hay gozo, hay contentamiento. Y sabemos que cuando llegue el momento, ¿verdad? Lo vamos a saber nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí, ¿verdad? Me ayudaste para cumplir el trabajo en tu obra. Y hermanos, como pastores nosotros, mi esposa y yo, pues no nomás estamos aquí como pastores para alimentar, para consolar, para orar por ustedes. También estamos para animarlos, para empujarlos, para impulsarlos a retomar el trabajo de ser embajadores del reino de Dios, apercibidos, reconciliadores del mundo con Dios. Ese es el principal objetivo. Las demás cosas son periféricas. Ya fuimos salvos y ahora el Señor nos tiene en esa función preciosa, ¿verdad? Que nos ha asignado. Y hermanos, dice el Señor en una parte de la Escritura, 2 Timoteo 2:21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Siervos útiles. Embajador es un siervo útil. Pero por otra parte está lo contrario, los siervos negligentes. O sea, embajadores desapercibidos, lámparas vacías, volteando hacia Sodoma, hacia bienes materiales, perdiendo el objetivo, ¿verdad?, que Dios nos dio desde que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Los siervos negligentes, está ahí en Mateo 25:26. Dice, respondiendo su Señor les dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y sigue diciendo, pero lo que quiero resaltar es el término que usa el Señor, diciendo siervo malo y negligente. Como diciendo también embajador malo y negligente. No hiciste la tarea que te encomendé. Hermanos, entonces, ¿de quién es la responsabilidad para que la gente se reconcilie con Dios? De la iglesia, de ti, de mí, de voltear hacia qué es lo que hay en el corazón de Dios. Dice que Él se despojó de sí mismo, acuérdense, para tomar forma de siervo, servir, de entregar su vida por la humanidad, para que la gente se reconcilie con Dios. Hermanos, pues, esta es la palabra en esta ocasión, y mi anhelo y mi deseo, hermanos, es que en este tiempo de 2021 no estemos añorando prácticas, tiempos tal vez bonitos, tiempos de cierta estrategia efectiva. Y eso ya pasó. ¿Qué es lo que sigue ahora en 2021? ¿Cómo le vamos a hacer ahora? A percibirlo de los tiempos. Sí te quiero decir que ya los tiempos no serán los mismos, mi hermano. Si tú añoras los tiempos del 2020 o del 2019 aquí en vida, ya no van a ser los mismos. Ya esto ya cambió. Y si no, nos volvemos a decir: Señor, ¿cómo nos vas a usar ahora? Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis ojos, aquí están mi cuerpo, mi corazón, está mi casa, están mis recursos, mi trabajo, mi vida. Te pertenece, úsala como tú quieras. Yo quiero reconciliar a la gente contigo. Y hermanos, no dudo que el Señor nos estará usando. Si tienes teléfono, úsalo. Llama a alguien para orar por él por teléfono, para consolarlo, para invitarlo y decirle: todo va a estar bien si estamos en el Señor. Usa tu teléfono para eso. Hermano, tenemos que estar ahora más apercibidos, enfocados, siendo más intencionales en lo que estamos haciendo. Porque yo no voy a hacer eso, pero si revisara tu teléfono, tu WhatsApp o tu Facebook, y qué es lo que tú consultas, lo que tú miras,
A lo mejor encontraría cosas desagradables. Pero bueno, yo no lo voy a hacer, pero Dios sí lo está viendo todo el tiempo. Amén. ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios por eso? ¿Ah? Porque un embajador del reino, el teléfono lo tiene consagrado al Señor. ¿Qué reenvía? Si hay que reenviar algo, pues cosas útiles, cosas que edifican, cosas que salvan, cosas que traen la presencia de Dios. Eso es lo que enviamos o reenviamos o escribimos. No reenviamos cosas que preocupan y que enferman y que desestabilizan a cualquier persona, o que son cosas así de doble sentido, cosas pecaminosas inclusive, imágenes ahí que consultamos y a veces no reenviamos, pero las vemos. Hermano, ¿por qué no hacemos ese borrón y cuenta nueva? Y nos apegamos a lo que dice el principio ahí en la escritura, que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un corazón nuevo, una mente nueva, dispuesta para toda buena obra útil al Señor. Amén, hermano. ¿Qué te parece si le decimos al Señor esto en una oración, ¿verdad? Y nos volvemos a Él? Le decimos: Señor, perdóname por todo el tiempo perdido, por toda la contaminación que atraje a mi vida y a lo mejor a otros, porque yo soy agente de comunicación de alguna manera. Amistades inconvenientes, trabajos, tratos, pactos, qué sé yo, que hemos hecho mal. Y entonces no nos hemos vuelto a ti, nos hemos vuelto a otra parte. Pero hoy queremos voltear a ti. Señor, retomamos de nuevo ese ministerio de la reconciliación como embajadores apercibidos. Oramos a Dios, hermano. Padre, te damos gracias, porque has estado con nosotros, Señor. Siempre has querido, Señor, empujarnos, impulsarnos. Nos estás llamando para que te sirvamos con todo el corazón. Y estoy seguro que tú tienes, Señor, las estrategias apropiadas, pertinentes para este año 2021. De Hermosillo, Sonora, México, necesita, y el mundo entero, ¿verdad?, merecen embajadores en nuestra comunidad, embajadores que están entendiendo el llamado, que tenemos tanto agradecimiento por ser salvados, por ser transformados, que ahora lo único que queremos es presentar nuestros miembros para el uso, para la utilidad del reino de Dios. Queremos, Señor, cuando aparezcamos en tu presencia, que podamos ser llamados siervos útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Creo, Señor, que si trabajamos para ti de esta manera, las bendiciones nos alcanzarán. Las bendiciones estarán allí, a la vista. La multiplicación, el gozo, la paz y sobre todo el poder honrarte con todo lo que estamos haciendo. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendigo a la iglesia, bendigo a esta iglesia Vida, bendigo, Señor, también a las personas que nos están escuchando en este mensaje, esta transmisión, Señor, y permite que ellos busquen nacer de nuevo, si no lo han hecho, y que se apeguen a ese trabajo, a ese servicio, a ese consagrar nuestra vida y nuestros miembros al servicio de tu obra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar atentos a esta transmisión, a este culto, y te invito para que no pierdas más tiempo. Consagra, dedica, unge tu casa, unge tus instrumentos electrónicos que tienes. Pregunta a tu líder, a tu pastor, ya sea que sea de esta iglesia o de cualquier otra, y tu pastor te va a dar una asignación seguro. Cuando que Dios te esté guiando, iluminando, y serás una verdadera bendición para la iglesia a la cual perteneces, y podrás tener la satisfacción de que si Cristo viene hoy por su iglesia, tú te vas con Él. Si Cristo, si hoy el Señor tomara tu vida y que fuera el último día tuyo sobre la tierra, tú estarás seguro de que un día aparecerás allá con el Señor y estarás dando buenas cuentas al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, son mis deseos. Amén.